que vamos a trabajar es esta planilla, la planilla de sueldos y salarios. Nos vamos a dar un planteamiento, vamos a ir trabajando en base al planteamiento, cómo vamos a ir trabajando, cómo vamos a ir colocando los datos para llegar a esta columna importante, ¿no? Lo que es total ganado. Es importante llegar a este punto porque es la clave de la elaboración de las planillas de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque este total ganado va a generar la planilla impositiva. Este es el total cotizable, es lo mismo que el total ganado. O sea, con este total ganado se calcula todo lo que es carga social y beneficios sociales. De ahí que es importante llegar al total ganado. Y en la planilla impositiva también. Cuando hablamos de la planilla impositiva, tenemos que llegar a este saldo neto. Y acá ya es con impuestos nacionales, no podemos estar con impuestos nacionales. Bien, hoy vamos a hacer la planilla de sueldos y salarios, porque para eso nos va a alcanzar el tiempo y el cuadro de aportes patronales y beneficios sociales. Y entonces vamos a preparar para eso una planillita. Ya tenemos en blanco, vamos a tener listo ahí para preparar. Ya. Bien, nos vamos a ir al planteamiento para ver y analizar el planteamiento. ¿Qué nos dice, no? Con los datos que se le proporciona, elabore, elabore y devengue la planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de octubre de 2020. Bien, acá estamos hablando de estos términos bien claros, voy a colocar con rojo y para que se entienda, ¿no? Y lo vamos a subrayar más, ¿sí? Bien. Dice, con los datos que se proporciona, elabore y devengue la planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de octubre 2020. ¿Sí? Entonces, para eso ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar la planilla de sueldos y salarios. ¿Y devengar qué significa? Reconocer el gasto. No estamos pagando. Hay algunos que en el asiento le ponen contra caja. En ningún momento estamos indicando que se va a hacer efectivo a la planilla. Dice, estamos devengando. O sea que vamos a reconocer el gasto, ¿no? Vamos a poner, nos van a crear un pasivo corriente que se va a llamar sueldos y salarios por pagar, aportes laborales por pagar, aportes patronales por pagar, o sea que todo va a ser por pagar. Nos creamos la obligación y reconocemos el gasto. Entonces, importante partir de ahí, ¿no? Entonces, para eso vamos a necesitar, dice, ¿no? ¿Qué van a hacer los datos? Todos trabajan, todos trabajan de acuerdo a la ley del trabajo. Entonces, todos están de acuerdo a la ley del trabajo, ¿no? Se pide cálculos auxiliares indispensables, planilla de solicitaciones completa y registros contables. Entonces tenemos acá los nombres de cada uno de los trabajadores. Eso vamos a copiarnos y lo vamos a llevar a nuestra planillita, ¿no? Ya tenemos 6 personas: Julián, María, Pedro, Francisco, Jimena y Hernán.
Ahora lo que tenemos que llevar también de planteamiento es copiarlos, el cargo que tienen los mencionados trabajadores. Nos vamos a ir al planteamiento y como vemos aquí cargo, dice, ¿no? Cargo, gerente general, contador, vendedor, limpieza, mensajero. Entonces, estos cargos vamos a copiarlo y lo vamos a llevar a la planilla de sueldos y salarios. Ya tenemos el dato. Lo que tenemos que ahora es hacer, bien, importante también copiar la fecha de ingreso a la empresa. Decíamos ayer, esta fecha de ingreso va a dar lugar al cálculo del bono de antigüedad. Entonces tenemos que tener la relación de la fecha de ingreso y el bono de antigüedad. Entonces vamos a copiar la fecha de ingreso de cada uno de los trabajadores. Tenemos acá, ¿no? Fecha de ingreso, 5 de mayo, 1 de febrero, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos los vamos a copiar. Fecha de ingreso, pegamos, ¿no? Ya tenemos la fecha de ingreso de cada uno de los trabajadores. Luego tenemos el haber básico o el haber de contrato que se tiene en el planteamiento. Entonces también vamos a ir copiando. Salario de contrato, ¿no? Copiar y llevamos a nuestra planillita. Listo. Ya tenemos los datos básicos con los que vamos a trabajar la planilla de sueldos y salarios. Ahora tenemos que hacer el análisis de qué más información se tiene en el planteamiento. Esto simplemente ha sido transcribir los datos de la columna 2, que son los nombres y apellidos. Columna 3 es el cargo que tiene cada trabajador. La columna D, la fecha de ingreso de cada trabajador a la empresa. El haber básico o el salario de contrato o el sueldo de contrato con el que han ingresado los trabajadores. Y vamos a ver qué información más tenemos. Bien, y hemos copiado esto, toda esta parte, ¿no? Ya está, listo. Lo que está con los ojos ya hemos trabajado. Ya hemos llevado a nuestro planilla. ¿Qué tenemos? El reporte de faltas, dice, ¿no? El 9 de octubre se había faltado. Jimena se ha faltado el 2 de octubre. El RSIVA, esto ya estamos dándole, como no vamos a hacer planilla hoy día, no vamos a trabajar la planilla, estamos dándoles como si ya hubieran presentado, como si ya se hubiese calculado. Entonces, este dato lo vamos a copiar a lo que es la planilla RSIVA. Lo vamos a llevar. En esta clase no vamos a calcular el RSIVA, sino que nos estamos dándonos esos datos, ¿sí? Para que se entienda. Ya tenemos los datos del RSIVA. Volvemos a nuestro planteamiento. Listo, RSIVA ya, chao. Horas extras, recargo nocturno y anticipos. Los anticipos podemos llevarlo, ¿no? Eso no afecta. En algunas empresas suelen pagar quincenal, ¿sí? Una parte del sueldo mensual. Y eso lo colocamos como un adelanto, como si hubieran adelantado a los trabajadores.
Anticipos, ¿no? Anticipos al personal. Colocamos ahí, listo. Bien. Vamos a ir trabajando ahora, viendo algunos datos más. Entonces, esto ya hemos trabajado. Tenemos la información, ¿no? Del reporte de faltas para calcular las multas, horas extras y recargo nocturno. Bien, primero vamos a irnos de acuerdo a la planilla a trabajar lo que es el bono de antigüedad. Antes de empezar los cálculos, se está entendiendo, ¿no? Por favor. A ver, vamos a ver a los participantes si me están entendiendo. Gisela Méndez Tarqui, prende tu cámara y micrófono. Gisela Méndez Tarqui. Sí, licenciado, un ratito, por favor. Ya. Está un cachito, creo, haciendo callar a los vecinos. Mientras tanto, vamos a ir analizando esto, ¿no? Ya, ahora sí. Sí, licenciado. A ver, te voy a mostrar el planteamiento y me vas a explicar qué estamos haciendo con este planteamiento. Estamos pasando todos los datos a la hoja de sueldos y salarios. Planilla de sueldos y salarios. Ya, ¿qué más? Disculpa, no lo escuché bien, licenciado. ¿Qué más tienes? Ya, ¿qué estamos pasando? ¿Qué columnas? ¿Se lleva así nomás sin alterar datos? No, no, primero los nombres, el cargo, la fecha de ingreso. Ya, está O bien. sea, después, me he olvidado después que viene no sé Dice si salario de salario de contrato. contrato. Sí, pero creo que primero lo ha puesto la fecha de ingreso Sí, eso en el orden, y después el salario de... Ujú, sí, está bien. Perdón, licenciado. Ya, Lo que está en rojito ya lo hemos pasado todos los datos a la hoja a la planilla, licenciado. ya, ya, Gisela. O sea, se está entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Sí, licenciado. ya, pero porque el examen va a estar terrible, dice. Ya, bien, vamos entonces. Gracias, Está bien. Gisela. Licenciado, disculpe, yo tengo una consulta. Te escucho, Miki. No soy Gonzalo. Perdón, Gonzalo. No se preocupe. Licenciado, una consulta. Justamente en esto de la planilla de sueldos y salarios, ¿hay alguna diferencia? Y en el cálculo de la antigüedad, ¿hay alguna diferencia entre lo que es una empresa comercial y una empresa industrial directamente? Porque alguna vez escuché algo que había una diferencia entre pagar a un empleado, elaborar la planilla de sueldos y salarios para una empresa, un empleado de una empresa industrial que una empresa que se dedica al comercio, Sí, directamente, comercial. efectivamente, en un principio, cuando se lanza el decreto supremo 21060, había esa diferenciación. Había una tabla para empresas industriales o productivas y otra tablita para las empresas comerciales. Luego se hacen las modificaciones, como todo decreto, se hacen reglamentaciones, todo, van trabajando y lo van unificando todo eso lo que es eh, a un solo porcentaje, lo que hablamos de bono de antigüedad. Entonces vamos a trabajar solamente con No hay diferenciación entonces, licenciado. con una sola tabla. Sí, ella está dentro de la reglamentación.
Vale, perfecto, Entonces licenciado. todos van a estar con lo mismo, ¿no? Entonces no vamos a tener diferencia. Ya, entonces vamos a ir trabajando con una sola tabla, con esa tabla. De todos modos, si quieren, pueden revisar en internet, ven lo que es el Decreto Supremo 21060. En el artículo 60 dice, ¿no? En sustitución de toda forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores laborales. Ya está reglamentando la tablita que tenemos acá. Ahí vamos a mostrar. Sí, tenemos esta tabla de celeste, ¿no? Que tenemos de 2 a 4 años, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24 y 20 a 25. Dice, el monto total efectivamente percibido por el trabajador por concepto de bono de antigüedad en aplicación de la nueva escala precedente, ya hablamos de una nueva escala, ¿no? Desde entonces, no deberá ser en ningún caso inferior al que se percibía el 30 de julio de 1985 en la aplicación de la escala sustituida. En el sector privado, el bono de antigüedad se aplicará de acuerdo de partes. O sea, te dan esta escala mínima. Ahora que puedas tener un mayor, un mayor porcentaje es de acuerdo de partes, pero en la empresa privada. Pero como referencia, el 21060 te da esta tabla. Como te decía, antes de 1985 había dos tablas, uno para el sector comercial y el otro era para el sector de producción. Luego con la modificación de este artículo, ¿y dónde los reglamentan? En el Decreto Supremo 23474. Sí, ese al momento sigue en vigencia. Y después dan un artículo único, dice, ¿no? Aplíquese a la base de cálculo de bono de antigüedad establecida en el Decreto Supremo 23113 del 10 de abril de 92 a 3 salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del sector público y privado, respetando los acuerdos estipulados en el acuerdo estipulados del convenio de partes sobre la materia. Entonces ya van dando esta escala, ¿sí? Esta escala es única. No se modifica para la parte comercial ni para la parte productiva. Entonces ya creo que con eso hemos despejado tu duda, Gonzalo. Bien, estábamos trabajando ya con esa parte, vamos a ir con la parte del bono de antigüedad. Primero tenemos que colocar, ¿no? Acá la fecha en el documento. Planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de octubre. Octubre, estamos trabajando octubre. Del 2020. ¿Para qué nos sirve ese dato? Para calcular, ¿no? Las UFBs, etcétera, para que nos sirven para la planilla impositiva. Entonces, con este dato, que es fecha de ingreso, voy a pintar ahorita de un amarillito. Vamos a ir trabajando en el cálculo. Nuestra parte diferencial, lo que está pintado aquí de verdecito, va a ser el 31 de octubre del 2020. Ahora vamos a tener este dato para todos los trabajadores, ¿no? Ya nos preparamos nuestro material para ir trabajando con lo correspondiente. En base a esta fecha que estamos elaborando la planilla, tenemos que hacer la comparación, ¿no? La comparación con la fecha de ingreso.
Ya lo hemos preparado para todos y vamos a ir copiando, ¿no? 5, 5 del 95. 5, 5 del 1995. Dice 25 años. Entonces vamos a ir todavía enseguida, vamos a colocar los porcentajes. Ya ha cumplido a la fecha 25 años de servicio en la empresa. El otro es 1 de febrero del 2015. Cinco años. Vamos también enseguida a calcular su porcentaje. Tercero, tenemos el 15 de enero de 2001. El 15 de enero de 2001. El cuarto, 15 de junio de 2009. 15 de junio del 2009. Diez años cumplidos. El quinto, 15 de octubre del 2010. Y el último, 21 de septiembre del 2011. Bien. Entonces, en base a la tabla, nos vamos a fijar primero el año, que cumpla los 25, los años completos, ¿sí? Acá vemos del 2020 al 2025, matemáticamente ha cumplido 25, tendría 25 años. Nos fijamos los meses. En octubre, en mayo, donde ha ingresado, para octubre ya ha cumplido los 25 años. Ya no nos interesa calcular los días, ¿no? Acá ha entrado el 1 de febrero de 2015. Al 2020 tiene 5 años de servicio en la empresa. Ya no afecta a los meses ni los años. Acá ha entrado el 15 de enero de 2001. Al 2020 tiene 19 años ya cumplidos, ¿no? Entra el 15 de junio del 2009. En relación a la fecha de elaboración de la planilla, tiene 10 años de servicio. Ahora aquí hay fíjense, primero en los años tendría 10 años de servicio. En los meses estaría completando. Pero acá en los días tenemos que ver, ¿no? El 15 de octubre ha cumplido los 10 años y estamos elaborando la planilla al 31. Por tanto, está completo los 10 años. ¿Sí? ¿Está entendiendo, no? Bien. Acá 2020 al 2011, 10 años, perdón, 8 años. Entrando en septiembre, estamos haciendo la planilla de octubre, ha cumplido ya el 21 de septiembre los 8 años correspondientes. En base entonces a los años, vamos a ir viendo qué porcentajes tienes. El primero dice de 25 años. Acá la tablita, ¿qué nos dice? De 25 adelante, el 50%. Entonces, a esta persona le vamos a asignar el 50% de bono de antigüedad. La segunda persona tiene 5 años. Vemos la escala de 5 a 7 años, el 11%. La tercera persona tiene 19 años. Buscamos. De 15 a 19 años, 34%. Tenemos 10 años. Buscamos de 10 años. De 8 a 10 años, 18%. 10 años también, 18%.
8 años. ¿Qué nos dice? De 8 a 10 años, 18%. Entonces, le corresponde también el 18%. Ahora vamos a ir operando. Esta parte de la base de cálculo, voy a poner, lo voy a resaltar acá con un borde grueso. Esta base de cálculo, ¿no? Nos indica que la base de cálculo para la cancelación del bono de antigüedad es de 3 salarios mínimos. El salario mínimo vigente el 2020, todavía seguimos en vigencia con ese salario mínimo, mínimo nacional, 2.122. Multiplicamos por 3 nos da 6.366. Entonces vamos a multiplicar por cada porcentaje correspondiente, ¿no? Salario básico por el 50%. 3.183. Vamos por el segundo. Salario básico, base de cálculo de 6.366 por el porcentaje asignado. 11%. 700,26 centavos. La base de cálculo, que son 3 mínimos nacionales, por el porcentaje correspondiente, ¿no? 34%. 2.164,44. La base de cálculo por el 18%. $1.145,88. Vamos a repetir porque serían los datos idénticos, ¿no? Ya teníamos calculado el bono de antigüedad para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es jalar la información a la casilla correspondiente, ¿no? Jalamos la información. Y el último repite 1.145,88, ¿no? Ya teníamos calculado lo que es el bono de antigüedad. Bien. Se nos está acabando ya el tiempo. Vamos a ingresar al siguiente periodo, por favor, al siguiente link, ya para poder continuar con la... Bien, entonces vamos a volver a trabajar lo que estamos haciendo, la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Ya hemos calculado el bono de antigüedad, tenemos ya acá el bono de antigüedad, hemos hecho los cálculos auxiliares aquí en la parte inferior, y cada uno de ellos, ¿no? De los 6 trabajadores. Bien, ahora tenemos que trabajar las horas extras, ¿sí? Para cuando vamos a hacer un rayadito, vamos a jalar la información de las personas, cuántas horas tienen, etcétera, ¿no? Entonces,
Copiamos y los cálculos auxiliares. Vamos. Entonces, vamos a calcular horas extras, horas extraordinarias. Entonces, las horas extras las vamos a calcular para cada uno en base a la información que tenemos en el planteamiento. En el planteamiento tenemos horas extras. Esto copiamos y vamos a llevar a nuestro cálculo auxiliar. Listo, ¿no? Es la cantidad de horas extras que cada trabajador ha trabajado en el mes, ¿no? En forma extraordinaria. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular su salario, perdón, su hora su jornal hora. Entonces vamos a copiar su salario básico. Entonces de la planilla. No es esta planilla, perdón. Vamos a copiar el salario básico de los trabajadores para hacer su cálculo. Este es su salario básico, ¿no? Entonces, su básico. Pero esto está expresado en... Es una expresión numérica relacionada a un mes completo. Tenemos que ir desglosándolo. Lo vamos a convertir primero en día, jornal día. ¿Cómo lo vamos a convertir? Dividiendo este básico entre 30. Entonces ya vamos a tener de cada uno de ellos su jornal día. Necesitamos también ahora el jornal hora. En teoría, o lo que nos dice la Ley General del Trabajo, que la jornada laboral debe tener 8 horas. Entonces, ¿qué va a ser? Este jornal día lo divido entre 8 horas. Ya tengo ahí 40 su jornal hora y de las demás vamos a tener cada uno de ellos su jornal. Vamos a conservar esto. Los decimales para su cálculo correspondiente. Ya tenemos nuestro cuadrito y vamos a calcular las horas extras. Entonces acá, como estamos trabajando con Excel, ¿qué tenemos que hacer? La cantidad de horas, acá este no tiene nada más, directamente con el de abajo. La cantidad de horas multiplicamos por el jornal hora y por 2, porque eso dice la Ley General del Trabajo, ¿no? Que se paga el doble. Entonces, vamos a pagar esas 16 horas extraordinarias. Ya tenemos el monto correspondiente y el Excel nos ayuda a trabajar el resto, ¿no? Los que tienen 0, 0 van a ser acá, ¿no? Los que no han hecho hora extras son los. Ya cuando estamos hablando aquí en expresiones de bolivianas en unidades monetarias, lo vamos a redondear a 2 decimales.
¿Por qué? Porque el boliviano solamente tiene 2 decimales, ¿no? Entonces, estos montos, vamos a colocar aquí importe. Este importe vamos a llevar a la planilla. Llevamos a la planilla, copiamos y llevamos a la planilla de sueldos y salarios. Lo que corresponde a horas extraordinarias. Ya tenemos acá las horas extraordinarias, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es calcular horas con recargo nocturno. Pues también vamos a los cálculos auxiliares. Vamos a copiar toda esta parte. Ya no va a ser horas extra, va a ser recargo nocturno. Otro colorcito. Ya. Habíamos indicado que para los varones es el 30% y para las mujeres es el 40%. ¿De qué? De las horas que tienen con recargo nocturno. Entonces, esta primera parte es la de las extras, lo usamos. Tenemos que jalar información de nuestro planteamiento. Entonces, vamos a nuestro planteamiento. Horas con recargo nocturno. Tenemos aquí distintos datos, entonces vamos a llevar eso a nuestros cálculos auxiliares. Colocamos acá tenemos, por ejemplo, tenemos que distinguir. Vamos a poner con verde a los varones y con otro color distinto a las mujeres, ¿ya? Entonces, ubicamos por el nombre, ¿no? Primero las mujeres, a ver, María, mujer, 40%, Jimena, 40%. Julián, 30, Pedro, 30, Francisco, 30 y Hernán, 30. Entonces vamos a pintar también de colorcito para que no se sienta. Entonces ahora vamos calculando en base al jornal hora el porcentaje correspondiente. Entonces aplicamos la formulita que hemos hecho, ¿no? Cantidad de horas por el jornal hora por el porcentaje. Varón hemos dicho 30.30%. Esto. De las mujeres cambiamos a un 40%, ¿no? De María Delgado 0,0 queda entonces, ¿no? Entonces, este importe es el que tenemos que llevar a nuestra planilla de sueldos y salarios a lo que corresponde de cargo nocturno. Vamos a nuestra planillita, horas con recargo nocturno y ya tenemos los recargos nocturnos correspondientes. No tenemos, en esta planilla no tenemos otras columnas que, por ejemplo, bono de producción, dominicales, feriados, etcétera. No es productivo, entonces es una planilla comercial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es sumar lo que hemos calculado
para encontrar el total ganado correspondiente. Entonces, con formulita hacemos el haber básico más bono de antigüedad más horas extras más el recargo nocturno. Tenemos ya el monto correspondiente de cada uno de ellos. ¿Sí? Hasta esta parte. Si he entendido, vamos a ir a recapitular con algunos compañeros. A ver, vamos a dar la opción a Yanarico Cristian, que siempre quiere participar, que nos haga una recapitulación de lo que hemos trabajado. Listo, dice. Ya, Por lo que he escuchamos, visto las ahorita, pantallas son tuyas. ya, por lo que he visto ahorita, hemos trabajado en las horas extra, hemos calculado lo que sería la cantidad con el haber básico, el jornada de día, la jornada hora y su importe. La jornada oral hemos calculado con la jornada del día dividido entre 8, de 8 horas. Y para sacar el importe, hemos multiplicado lo que sería la cantidad por la jornada hora y por el 0,30. No ve, extra estamos hablando, no ve. Sergio, enseguida te vamos a dar la palabra. Sí, horas extras. ¿Por qué Horas estás poniendo, por qué estás poniendo ahí entonces 30%? Nada que ver el 60%. 30% le he puesto porque es varón. A las No mujeres se le puedes. pone un... En las horas extras es distinto el tratamiento. Vamos a hacer aquí una fórmula. Su fórmula vamos a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, horas extras va a ser igual a qué. ¿Sí? A la cantidad de horas, de horas extras por el jornal hora por el doble o por 2. Eso nos dice la Ley General del Trabajo. ¿Sí? Ojo, no te vas a confundir de fórmula. Voy a pintar de Sí, sí, color sí. aquí. Eso lo estaba poniendo, pero después dijo que por varones y mujeres, el 30 Pero y el aquí el 40. otro cuadro es para recargo nocturno. ¿Verdad, verdad? Sí, me he equivocado, licenciado, ¿verdad? Caramba, che. Cuidado que te Es que equivoques. rápido En vez de apuesto. tu chica, le estés agarrando a tu cuñada. Así que va a ser grave el lío. Aunque serán del mismo apellido, pero puede ser el lío terrible. Ya, vamos a ir con Alanoca que quería participar. Licenciado, una consulta, en este tema de los bonos y eso, la parte de feriados. Si nosotros vamos a trabajar un feriado, vendría siendo, creo que, no sé si lo he entendido bien, era creo que el triple, ¿verdad? Así es. Ah, ya, esa Ya. consulta tenía. Ujú. Se tiene que ahora, por ejemplo, bueno, la Ley de Género del Trabajo datas de 1948 al 50, 52, se ha ido modificando, pero se ha estacionado más o menos desde 1960. O sea, hace años. Sí, creo que con sus abuelos han debido estar con la Ley General del Trabajo, han nacido con sus abuelos. No se ha contextualizado. Ahora, por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. Algunos que trabajan, por ejemplo, en Pollos Copacabana, o digamos Pollos Cochabamba, igual que trabajan también en la atención de comida rápida.
Ahí trabajan de lunes a domingo, no se cierra en ningún día la empresa. ¿Qué hacen con los trabajadores? Van haciendo turnos, ¿no? Para descansar, lo que el descanso era en domingo, van descansando ya sea un lunes, un martes, un miércoles, van rotando, haciendo grupos de descanso, ¿no? Entonces, ya el domingo trabajan y no cobran el triple. ¿Por qué? Porque ya tienen su compensación del día hábil para su descanso. Entonces, eso se llama acuerdo de partes y la Ley General del Trabajo acepta ese acuerdo de partes. En cambio, si nos iríamos a la letra muerta que dice mm, la ley, supongamos un 16 de julio aquí en La Paz se va a trabajar normalmente en la empresa, digamos, que producimos, digamos, colchones. Tenemos que trabajar normalmente y es un día miércoles. Primero, aquí puedes poner el ejemplo. Ya, acá, digamos, miércoles. ¿Sí? Es el 16 de julio. Eso es feriado departamental. Si el trabajador, sin ir a trabajar, le tienen que pagar su jornal hora normalmente. Supongamos que le pagan 120. Si no van a ir a trabajar, tienen que pagar sus 120 jornal, porque eso dice la ley. Pero ha ido a trabajar, ¿sí? Ha ido a trabajar el 16 de julio. Entonces está yendo a trabajar, ¿no ven? Le van a pagar los 120. Como es extra, tienen que pagar el doble. O sea, ahí, ¿qué le está pagando? Lo que ha ido a trabajar y su extra. Y como era feriado, tienen que pagarle también el feriado. De ahí que se entiende que domingos y feriados se les va a pagar el triple. ¿Sí? Ahora, para la empresa le sale salado. Va a salir salado. Entonces, ¿qué hacen los de la empresa? Generalmente les van a pagar dos. Bien, ¿sabes qué? Te voy a pagar doble. Y el tercero, el feriado, te voy a compensar con cualquier día que tú quieras faltarte. Listo, se compensa. Van compensando. Hay acuerdo de partes. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Que también se les puede pagar el triple, depende de la situación de la empresa, también se les puede pagar el triple. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando ya estemos llevando el tema de mano de obra directa, porque no solamente se tiene que ver varios detalles. Acá en lo comercial generalmente casi no hay esos detalles. Lo que me interesa es saber si se ha entendido bien lo que hemos calculado, las horas extras y el recargo nocturno. Pues vamos Licenciado, buenas noches. te escuchamos, dime. Mm, Quería estar seguro. Lo de los seguros. Abner Valencia, ¿no? Estás hablando. No, sobre del jornal día y del jornal hora, podría volver a sacar. Hace rato me Ya. distrajeron, mis papás, pues quisiera estar seguro. Bien, ¿cómo calculamos las horas extras? ¿Sí? Las horas extras. Acá tenemos la cantidad. ¿Sí? Esta cantidad, ¿quién va a dar este reporte? Seguramente es el administrador, el supervisor, ¿no ve? Dice, Hernán, digamos, Jimena ha trabajado 4 horas extras en el mes. Muy bien, hay que pagarle esas horas extras. ¿Cuál es su base de cálculo? Es su salario básico o el salario de contrato con el que ha ingresado la persona. Eso lo vamos a convertir en días, dividiéndolo entre 30. ¿Quién? Dividiendo entre 2.250 entre 30, 75. Esto le corresponde a día. Pero, ¿qué dice la ley del trabajo? Es hora, no es día, ¿no? Entonces, la ley del trabajo dice que la jornada laboral es de 8 horas. Entonces, estos 75 lo voy a dividir entre 8. Lo divido y ya tengo su jornal hora. Ahora, para calcular el importe de las horas extras, me voy a mi formulita. Hora extra dice cantidad de horas por el jornal hora por 2, porque se paga el doble, ¿no? Entonces, me da estos 75. Ver acá lo vamos a volver a repetir. Cantidad de horas, 4, por el jornal hora, por el doble.
75, ¿ya ven? Llegamos al mismo resultado con la formulita. Entonces, aplicamos esa fórmula correspondiente para encontrar el importe de las horas extras. Bien. A ver, vamos ahora sí ver lo que hemos visto ahora es el recargo nocturno. Le vamos a dar los micrófonos. A ver, ¿a quién? ¿Quién va a sufrir hoy día? Giovanna Pomahuiza. Micrófono y cámara. Giovanna Pomahuiza. Dile, No te veo. Solamente micrófono, ¿estás? Ya. Recapitulamos cómo vamos a trabajar. Ese cuento conozco. Al micrófono. Oh, ya. Tengo falla técnicas. Bien. Nuevamente, tenemos el recargo nocturno. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular mi recargo nocturno? Esto quería que nos recapitule Giovanni. de las horas extras, pero en este caso vaya el porcentaje. El No, único. horas es recargo nocturno. Esto ya hemos explicado aquí arriba. Quiero, ya, ahora el recargo nocturno, tienes en pantalla. Ya. Entonces, ¿cuánto? Tienes que ubicarte en un lugar donde tengas buena señal, porque si no, vamos a estar con esa falla. Mientras soluciones el problema, vamos a ir con otra persona. Juanca Pari Abner Manuel. ¿No está Juanca? Yo no estoy, no estoy, Ya. sí estoy. Ya, muy bien. Abner, haznos una recapitulación del cálculo del recargo nocturno. Bueno, a lo que escuché, lo que va a variar es el porcentaje que hay entre varones y mujeres. Para varones lo que es el 30% y para mujeres lo que es el 40%. Eso va a influir en la fórmula para el recargo nocturno. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Licenciado, eso quería preguntarle, no le entendí muy Ah, bien. eso querías ¿Cuál fue? preguntarme. Y no, si no te llamaba, no me preguntabas. No, licenciado, Ah, le iba a preguntar al final, le iba a preguntar. Estaba con mi calculadora y estaba intentando sacar cómo es esto, cuál primero. a ver, Primero es a ver, básico, ¿no es, licenciado? ah, aquí se te pone ya la fórmula. Rayos, Sí. dice. A ver, Lo vamos a poner en amarillito para que se note. Es la fórmula de recargo nocturno, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta que el porcentaje va a variar entre el varón y la mujer. Varón es 30%, mujeres 40%. ¿Qué nos dice la fórmula? Recargo nocturno es igual, dice, a la Q en matemáticas es cantidad, ¿no? A la cantidad de horas con recargo nocturno. Aquí falta. Cantidad de horas con recargo nocturno por el jornal hora.
por el porcentaje, ya sea 30 o sea 40, de acuerdo al color y aquí, sea varón o sea mujer. Y damos ese dato correspondiente. A ver, vamos a hacer primero con Julián. Entonces, aplicando la fórmula, ¿qué nos dice? Cantidad de horas con escala nocturno por, dice. Jornal hora, su jornal hora por, como es varón, 30%. 288. Para la mujer, aplica la fórmula cantidad de horas con escala nocturno, 32 horas por el jornal hora, por el porcentaje, en este caso de mujer, 40%. ¿Sí? Encuentros 426,67. Bien, enciendan todas sus cámaras para control de asistencia. Ya. Está permitido. No hay Y ahora- problema. Pero esta es la base mínima para pagar el bono de antigüedad. Ya. Ya, perfecto, licenciado. Ahora, digamos que esta persona, justamente la primera que gana, creo que 9.600, si mal no recuerdo, en la Ujú. planilla que estamos manejando, Sí. cuando se habla sobre un incremento de los salarios bueno, del haber básico a nivel nacional, del salario mínimo nacional, ¿cómo se hace el cálculo para aumentarle a esta persona directamente que está ganando 9.600? ¿Eso es en tema aparte o vamos a llevarlo en algún momento con usted? O esta Eh, pregunta. lo podemos ver como un tema específico porque hay uno que el gobierno pone, ¿no? El mínimo nacional. Lo estoy poniendo de rojo. Eso hace con decreto. Claro. Sí, nadie puede ganar menos de eso. Nadie, supuestamente en teoría. Pero, y dice, en un incremento salarial al básico, dice, de un 15%, 10%. Eso es lo mínimo en especial para las empresas públicas. En las empresas privadas puede ser más, sí, puede incrementarse el 20%, dependiendo de la capacidad económica de la empresa para poder incrementar. Ahora, en otros sectores públicos hay el inversamente proporcional. Sí, a este que gana menos le van a dar 15% y a este le van a dar, digamos, el 5%. O sea, van haciendo una diferenciación. A los que ganan menos les van a dar un porcentaje mayor de incremento y a los que ganan más les van a dar seguramente un menor porcentaje. Es la llama inversamente proporcional. Pero eso depende mucho de la empresa donde se esté trabajando. Entonces, directamente la empresa privada puede determinar, bueno, y por ley no puede, por decreto, por lo que saca de el nuevo salario mínimo, ninguno de sus empleados puede ganar menos del salario mínimo. Ya, perfecto. En el ejemplo que usted decía, 2.300, que supongamos es este 1 de mayo, solamente va a afectar a aquellos que tengan mis nuevos empleados que ganen el básico, ¿no? De 2.122 van a subir a 2.300. Así Pero es. aquellos que ganan, digamos, el primer empleado que tiene 9.600, en ese no le afecta, no le aumentan nada directamente, solamente en el cálculo del bono de antigüedad. Para el bono de antigüedad. Pero Nada. eso te digo, uno es el incremento al salario mínimo nacional y el otro es el incremento salarial. Sí, Porcentaje que ese sí. incremento salarial generalmente, hasta los años pasados era a un 3%, a un 2.5%, a este salario básico que tienen los trabajadores. ¿Sí? Entonces, si es ahí directamente, eso digamos, en la empresa, a todos por igual les pueden dar. Digamos, el 3%, se incrementa el 3% a todos. ¿Sí? Además, un ejercicio, vas a copiar esto. Si tenemos acá, y le vamos a incrementar el 3%, digamos, según decreto para este año. Entonces, multiplicamos por el 3%. Está mal ese cachito. 30 de estos. Sí, ratito. Ya. Entonces, le sacamos acá 0.0%. ¿Qué pasa? Ajá. 0.03%. Aquí está. Entonces, se le va a incrementar esto a su masa salarial. Entonces, Ya va a tener
Le 1.858. sumamos y va a tener, ya, eso va a percibir, va a ser su cálculo para el año. ¿Sí? Para el 2021, parte de 2022 va a percibir esto. Y en base a eso se tiene que calcular ya su bono de antigüedad. Perdón, perdón, sus horas extras, sus recargos nocturnos. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra base de cálculo. Por eso es importante siempre tener actualizada los datos. Pues cada mes se va actualizando, ¿no ve? Bien, entonces espero que se haya absorbido tus dudas. Pero lo vamos a tener en el tema específico de mano de obra directa. Vamos a volver a ver, a trabajar planillas, pero ya desde el punto de vista productivo. Ahí estamos como de punto de vista comercial. Comercial no es licenciado. Sí. No, es que tenemos que también ver costos. Cuando hablamos de costos, la materia es costos 1, entonces tenemos que ver esa situación. Bien, entonces ya hemos encontrado determinado nosotros nuestro total ganado. Hemos determinado nuestro total ganado, su sumatoria, que nos va a servir para el cálculo de los descuentos, para el cálculo del esto que llamamos el cuadro de aporte patronales y beneficios sociales. Acá lo vamos a pasar directamente, lo vamos a hacer más rapidito porque nos va a comer la hora, si no. En el total cotizable es también total ganado. Vamos a poner aquí como chanchullo, total ganado. Sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? De la planilla que hemos elaborado, copiamos. ¿Sí? Copiamos y llevamos al cuadro de aportes patronales y beneficios sociales. Ya tendríamos ahí calculado. Y como tenemos este total cotizable, el 10% para caja, 1.71 para las AFPs, Programa Nacional de Vivienda el 2%, aporte patronal solidario el 3% y el total de aportes patronales. Por otra parte, también se calcula de ese total cotizable 8.33 para aguinaldos, el 8.36 para indemnizaciones y sumamos para encontrar los beneficios sociales. Y sumamos también total de aportes patronales y total de beneficios sociales. Vamos a encontrar este total de ambas sumas. ¿Sí? Entonces, acá esto es lo que estoy jalando, el total ganado. Si no encuentro el total ganado, todo este cálculo va a ser erróneo. Entonces, es importante, por eso le decíamos llegar a este total ganado. Nos va a servir para eso. Bien, y luego después vamos trabajando con los descuentos. Tenemos las descuentos de ese total ganado, es el descuento de ley, que es a las AFPs, el 12.21%. Luego tenemos el aporte solidario, que es el 0.5%. Total hace 12.71%. Este de IVA, hemos dicho, ese dato estamos poniéndole como datos, no hemos hecho la planilla, porque necesitamos más tiempito para elaborar esta planilla. Los anticipos son los adelantos o quincenal que se ha dado a los trabajadores. Y tenemos ahora las multas. Acá tenemos esta columna de multas. Verificamos la planilla, el planteamiento para ver si teníamos multas. Bien, se habían faltado, Francisco, el 9, no 9 faltas, ojo, el día 9 del mes de octubre. Jimena Delgado se ha faltado el 2 de octubre, no 2 faltas en octubre. En algún rato, algún compañero en el examen le ha descontado 9 días y 2 días a Jimena. No, es el día 9, el día 2, sí, a una falta. Entonces vamos a calcular eso en los cálculos auxiliares. Tenemos de Francisco su jornal
Su jornal día tenemos acá, y eso podemos jalar. Y de Jimena también tenemos, ¿no? Entonces, como si hace falta un día, solamente se le va a descontar un jornal día, ¿sí? Entonces, vamos a jalar esa información. Francisco, a ver, ¿cuál es? No descuentan el doble, Lice. No, ¿por qué les van a descontar el doble? ¿Acaso extra se ha faltado? Me han engañado entonces. Ya, vamos, entonces en las multas, vamos a la de Francisco, su jornal día. Francisco, su jornal. De Jimena también que se ha faltado el 2 de octubre, jalamos su jornal. Ya tenemos sus multas correspondientes. Acá tenemos que hacer lo siguiente. Sumar los descuentos. Fíjense, de otro color están los descuentos, ¿no? Que están de verde. Entonces, ahí vamos a sumar. Sumamos AFPs, más aporte solidario, más IVA, más anticipo, más multa, igual descuento. Nos va a ayudar eso. ¿Qué pasa aquí? Ajá, algo está fallando, ya. Oh. El decimal está con punto, licenciado, no está con coma. Por eso debe ser. 15.5 está ahí. No es 15,5. Ajá. Ahora sí va a funcionar. Le ha puesto con punto y coma, licenciado, está con 2. Estoy cieguito, pues, joven. La La edad juventud, también. pero, licenciado, ¿cómo pues? No, yo he ido a la guerra del Pacífico, por si acaso. Héroe del Pacífico. Con Eduardo Baró hemos combatido. De raza de bronce, entonces. Ya, entonces aquí sumamos los descuentos. Así. El líquido pagable es el total ganado menos el total de descuentos. Ya tenemos lo sumamos para tener los datos correspondientes. Bien, ya tenemos los datos y con eso tenemos que trabajar el registro contable. Vamos a hacer un diario. Asiento X, vamos a poner porque no sabemos qué número de asiento es. Base parcial. Debe y a ver. Entonces, apropiamos a la cuenta en comercial sueldos y salarios, cuenta de gasto, ¿no? O pueden poner como gasto administrativo subcuenta sueldos y salarios. Entonces, dependiendo del plan de cuentas que estemos utilizando, en el plan de cuentas del año pasado les he dado era sueldos y salarios, ¿no? Una cuenta de egreso. Luego Sí. vamos a tener... ¿Alguien quiere decir algo? Si quiere participar, no hay problema, participe. Bien. Decíamos que estábamos devengando, entonces no estamos... No se está pagando. No se está pagando. Entonces vamos a crearnos una cuenta de pasivo. Entonces sueldos y salarios
por pagar. Primero vamos a hacer lo que hemos hecho aquí en la planilla, ¿sí? Todo lo que está en la planilla, a partir del total ganado, vamos a registrar contablemente. Entonces, vamos a poner sueldos y salarios, lo que los trabajadores están aportando. Aportes laborales por pagar. ¿Sí? Subcuenta podemos usar AFPs, lo que es el otro aporte solidario. Listo, ¿no? Entonces, otra cuenta. Vamos a ir llevando, iremos primero parte por parte. Entonces, el total ganado, vamos a jalar a la cuenta de sueldos y salarios, ¿no? En el debe. El total ganado. Ya tenemos sueldos y salarios por pagar. Esto es el líquido pagable, lo que se tiene que pagar a los trabajadores. Aportes laborales por pagar, tenemos dos, entonces vamos a usar un parcial. Primero los AFPs, luego tenemos los aportes solidarios laborales. Y eso sumamos para la columna del haber. Tenemos también RC-IVA, ¿no? Entonces va a ser impuestos detenidos por pagar, subcuenta, porque diferentes tipos de impuestos tenemos, ¿no? Ponemos RC. RC-IVA. ¿Cuánto jalamos también de nuestra planilla de sueldos y salarios? Luego nos fijamos en la planilla, ya hemos llevado total ganado, descuento, anticipos. Ah, ya. Estaba como activo exigible, ahora tenemos que llevar al haber, activo que disminuye al haber. Entonces, adelanto al personal, jalamos de la planilla. Descuento por faltas, o sea, las multas. Y ya tenemos todas las cuentas de la planilla de sueldos y salarios. Verificamos acá si estamos cumpliendo la doble partida. Exactamente, estamos cumpliendo, ¿no? Como hemos jalado aquí está. Ahora sí. Estamos cesando con eso. Esto ha sido estas cuentas trabajadas con la planilla de sueldos y salarios. Pero tenemos también otra planillita, ¿no? Que es el cuadro de apuestas patronal. Entonces vamos a poner X2. Sí, el asiento complementario. Acá colocamos gastos administrativos como cuenta. Colocamos
cuenta carga social, beneficios sociales. Y las contracuentas, ¿no? Ahora vamos a hacer contracuentas viendo nuestro cuadro, ¿no? La carga social tenemos los beneficios sociales, las contracuentas, aporte patronal, vamos a ver cómo, esto está lo que aportando la parte patronal de la empresa, ¿no? El total, aporte patronal, y esto lo vamos a desglosar el aguinaldo de indemnización como cuentas, porque el aguinaldo es un pasivo cociente y la indemnización es un pasivo no cociente. Aporte patronal por pagar, luego viene provisión para aguinaldos. Eso es pasivo cociente. Ahora viene el pasivo no cociente, previsión para indemnización. Listo, ¿no? Tenemos ya ahí el asiento cuenta contra cuentas. Entonces vamos a primero llevar el total del cuadro. De 15.000 llevamos al debe. Tenemos dos parciales que suman esos 15.000. ¿Cuáles son? Total de aportes personales y el total de beneficios sociales. A eso lo vamos desglosando parte por parte, ¿no? En la carga social 7.650,90. Y la provisión para aguinaldos. Vamos a la columna donde nos indica eso, ¿no? Aguinaldos. 3.814 y 3.814 también para la previsión para indemnizaciones. Verificamos si la calculadora de partida un centavito nos falta, ¿no? Solamente por el redondeo. Bien, este calculador de partida ya tenemos los dos asientos correspondientes a esta planilla, a la que hemos hecho desde el enunciado hemos ido trabajando, ¿no? ¿Qué nos pedían? Se pide cálculos auxiliares, hemos hecho los cálculos auxiliares. La planilla de sueldos y salarios completa, hemos hecho la planilla completa y los registros contables. Entonces, se ha trabajado toda la planilla, hemos tomado en cuenta las faltas, las horas extras, los recargos nocturnos, los anticipos. Se ha hecho la planilla completa. Bien. Antes que se nos acabe el tiempo, porque ya tenemos 2 minutos, luego seguramente tienen otra materia. Tenemos la clase la siguiente semana. Vamos a hacer repaso de depreciaciones de activos fijos, que nos va a servir para el cálculo de costo de fabricación. Entonces, por favor, le dan una lecturita a lo que han llevado el año pasado en primero a depreciación de activos fijos. Sí, vamos a hacer la actualización, la aplicación de depreciación en línea recta. Sí, entonces tenemos material de lectura para la siguiente semana. Bien, eso ya todo por esta clase. Nos vamos a ver la siguiente semana.
Gracias, licenciado.